Jóvenes y señoritas, tengan todos muy buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Muy bien. Vamos a hablar sobre un tema en especial que va a corresponder a ser al tema de lo que es materiales y técnicas de impresión. ¿Ya? Si bien ese es un tema muy importante, ya que a partir de las impresiones que nosotros vamos a realizar en lo que corresponde a hacer en nuestros trabajos, ya sea para confección de prótesis totales o confección de prótesis parciales, va a depender bastante el éxito de nuestros trabajos. Entonces, este es un tema muy importante, el cual ustedes deberían ir conociéndolo, ¿ya? Entonces, vamos a indicar que los materiales de impresión, primeramente, tenemos que dar una definición a todos los que son los materiales de impresión, ¿verdad? Vamos a decir que los materiales de impresión son todos aquellos materiales que nos van a permitir la toma de la impresión, ¿ya? De la cavidad bucal en las tres dimensiones, es decir, va a tomar de una forma tridimensional, ¿ya? Copiando todas las estructuras anatómicas, ¿ya? De la cavidad bucal. Por lo cual, nosotros, con una impresión, vamos a poder obtener tanto un modelo de estudio primario, ¿ya? Un modelo de estudio, un modelo de análisis que va a ser el modelo primario, o directamente un modelo de trabajo que correspondería a ser una impresión secundaria, ¿ya? Entonces eso tenemos que ir observando. Entonces nosotros, de acuerdo a nuestro material de impresión que nos tengamos, vamos a ir otorgando impresiones primarias, impresiones secundarias. Muy bien. Según Phillips, ¿ya? Un autor ya de tiempo, él va a ir clasificando los materiales de impresión de la siguiente manera, en donde vamos a decir que los materiales de impresión se van a ir clasificando en dos grandes grupos, materiales de impresiones elásticos y los materiales de impresiones no elásticos. Dentro de los materiales de impresión elásticos vamos a encontrar lo que va a ser el yeso, el compuesto de modelar, que puede ser tanto cera o como Godiva, ¿ya? Y la pasta sinquenótica. Entonces, esos van a ser los elementos o materiales de impresión que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? De los materiales no elásticos. Y los compuestos elásticos se van a dividir en dos grupos que van a ser los hidrocoloides y los materiales elásticos, o los elastómeros principalmente. Entre los hidrocoloides vamos a hablar principalmente de aquellos alginatos, ¿ya? Que viene en una hoy en día viene en una gran gama, que tenemos los alginatos convencionales, los alginatos fotocromáticos, los alginatos siliconados, ¿ya? Los alginatos con hidróxido de alumina. Entonces, estos alginatos que nos permiten tomar unas buenas impresiones dependiendo del estado de desdentación que tiene nuestro paciente. Y los elastómeros, principalmente, que vamos a encontrar a las siliconas, a los polisulfuros y a los poliésteres. Entre las siliconas, nosotros podemos manejar lo que es en prótesis removible, tanto la silicona de adición como la silicona de condensación, ¿ya? Entonces, no hay ningún problema, nosotros podemos manejar los dos. Normalmente, a nivel de Bolivia, ¿ya? Los materiales que más vamos a utilizar, y especialmente van a ser a nivel de los elastómeros, van a ser las siliconas, ya sea la de adición o de condensación, cualquiera de las dos. Tanto los polisulfuros y los poliésteres no lo manejamos tanto acá nosotros, ¿ya? Entonces, nosotros, de acuerdo al estado o al paciente que nosotros vayamos a tener,
nosotros vamos a depender de qué material nosotros vamos a seleccionar. ¿Qué tipo de material nosotros vamos a utilizar? Y eso principalmente va a depender del profesional, ¿ya? Acá podemos variar de criterios, ya que algunos profesionales odontólogos ya pueden dejar de tomar impresiones primarias con lo que pueden ser los compuestos de modelar, ya sea con Godiva o con cerdas. Pueden dejar de tomar impresiones, pero hay otros profesionales que aún actúan y van manejando lo que son las godivas, ¿ya? O las ceras que se pueden utilizar. Entonces, va a depender mucho del profesional y en acá se va a valer más que todo la experiencia clínica que nosotros vamos a tener. Entonces, nosotros, para hablar de los materiales de impresión, debemos ir manejando ciertos conceptos que debemos tener en cuenta, ¿ya? Es por esta razón que nosotros vamos a ir clasificando los materiales para la prostodoncia o para la confección de prótesis removible en tres grandes grupos, que vamos a decir que van a ser los materiales de impresión primaria, que van a ser aquellas que nos van a proporcionar impresiones simples y o preanatómicas o prefuncionales, ¿ya? Perdón, impresiones simples, prefuncionales o anatómicas. Ya, esas van a ser las primeras. El segundo grupo va a corresponder a las impresiones de impresión, a los materiales de impresión secundaria, que van a ser las impresiones más complejas o que van a ser las impresiones de trabajo. Y los últimos van a ser los materiales de impresión terciaria o de acondicionamiento. Cuando nosotros hablamos de los materiales de impresión primaria, ¿ya? O de impresiones simples, acá nosotros debemos tomar en cuenta que podemos utilizar distintos tipos de materiales para lograr lo que corresponde a ser una impresión primaria. Si bien nosotros vamos a utilizar o vamos a contar con la impresión de, que puede ser el alginato o la Godiva, va a depender mucho si vamos a tomar una impresión a un paciente desdentado total o a un paciente desdentado parcial. Si nosotros vamos a realizar la impresión en un paciente desdentado total, la característica de la impresión que nosotros vamos a tomar y vamos a tener que considerar es que las impresiones tienen que ser mucoestáticas. Es decir, debe existir una mucocompresión, que debe comprimir la mucosa en cierta cantidad. Entonces, nosotros debemos ir analizando el tipo de paciente que nosotros vayamos a tener, ¿ya? Si tenemos un paciente desdentado parcial, el material idóneo para la toma de impresiones es pues el alginato, como estamos observando acá, ¿ya? Ahora, si bien nosotros vamos a ir observando que los distintos tipos de materiales, vamos a observar acá, vamos a observar principalmente que el alginato es un material de impresión que tiene ciertas propiedades en las cuales nosotros debemos ir viendo que el alginato va a presentar un tiempo de trabajo que va a depender bastante de acuerdo a la preparación que nosotros realicemos, inclusive dentro de la condición o el ambiente que nosotros tengamos. Si bien los alginatos en su mayoría se mezclan con agua fría, ¿verdad? Y nos van a proporcionar un tiempo de trabajo adecuado que puede variar entre 1 a 2 minutos, ¿ya? Que normalmente vamos a ir observando eso de acuerdo a la reacción, porque no es lo mismo mezclar un alginato aquí a nivel de La Paz, que nos da un tiempo de trabajo mayor a 1 a 2 minutos, que hacerlo una preparación de un alginato en Santa Cruz, donde la temperatura es el ambiente es más cálido, ¿ya? Entonces, ahí el alginato va a empezar a gelificar con mayor rapidez, mientras acá va a tardar bastante. Inclusive,
al momento de hacer la preparación, la mezcla del alginato, nosotros tenemos que utilizar lo que corresponde a hacer la técnica del pastelero, es decir, hacer que nuestra espátula plástica vaya formando y haciendo ochos, ya haciendo ochos, haciendo la preparación. Y no hacer esto, agarrar y girar directamente. Ya que al hacer esta operación, al girar y mezclar directamente, nosotros a nivel del alginato, a nivel de su estructura, vamos a hacer que el alginato vaya a gelificar rápido y no nos permita a nosotros tomar una adecuada impresión. ¿Ya? Otro factor que debemos considerar a nivel de los alginatos van a ser los cambios dimensionales que van a tener estos. Si bien nosotros sabemos que el cambio dimensional que va a tener el alginato va a estar en estrecha relación principalmente con la contracción que va a sufrir el alginato. Y si nosotros tomamos una impresión, ya sea en un desdentado parcial o en un caso que podemos tomar en un desdentado total, el vaciado pues tendrá que ser casi inmediato. Porque si nosotros dejamos el alginato ahí, que a temperatura ambiente vaya secándose, digamos así, en términos comunes, la contracción volumétrica que tiene va a ir dándose, va a ir contrayéndose el modelo, que inclusive vamos a tener, se puede vaciar ya modelos contraídos, que no van a tener la capacidad de la reproducción en general que tenían. Entonces va a alterarse en la forma, en el tamaño de los dientes, en el tamaño de los bordes alveolares. Y eso nos puede proporcionar fallos en la confección de nuestras cubetas definitivas, o de trabajo de impresión secundaria, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. O también otra propiedad que debemos considerar bastante es la expansión que pueden llegar a tener los alginatos. Si bien no se contrae, también puede expandirse, entonces nos puede dar falsos modelos. Entonces eso debemos considerar bastante. Ahora, otro material de impresión primaria que nosotros vamos a tener, vamos a observar lo que son los compuestos de modelar o también denominadas gorivas. Si bien las gorivas son unos materiales más antiguos del siglo XIX que hemos ido utilizando, pero su estructura amorfa y los compuestos principales que tiene este tipo de materiales nos van a permitir a nosotros que las impresiones no se van a llegar a deformar, ¿ya? Estos tipos de materiales que son los compuestos de modelar, nosotros los vamos a encontrar en distintas características que vamos a encontrar de mediana o baja fusión, ¿ya? O de alta fusión. Las que nosotros vamos a utilizar principalmente van a ser las de alta fusión. Es por eso que nosotros vamos a reblandecer en agua y en agua caliente y con esto nosotros vamos a ir tomando impresión. Ahora, lo que sí nosotros debemos tener mucho cuidado con estos modelos, con los compuestos de modelar, es de que al momento de tomar la impresión, nosotros no debemos llevar directamente del agua caliente y llevarlo a la boca. Porque al nosotros tener cubetas de aluminio, nosotros podemos ir quemando la mucosa, podemos producir un tipo de quemadura a nuestro paciente. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado en esa parte. ¿Ya? El segundo material de impresión, que son las para impresiones secundarias, que habíamos indicado, que el segundo que van a ser material de impresión secundaria, que van a ser de más complejas, los cuales vamos a tener que van a utilizarse principalmente para la obtención de modelos de trabajo. Vamos a tener principalmente nosotros utilizar lo que es la pasta cinquenólica. Si bien la pasta cinquenólica es uno de los materiales que en su composición va a tener lo que es el zinc y eugenol, ¿ya? Y aparte que van a tener ciertas cantidades de resina en ciertos porcentajes, como un 50% de resinas, un 12% de eugenol, es decir, su composición, un relleno de 20%, si no me equivoco, el bálsamo resinoso que tiene en su estructura era del 10%, ¿ya? Entonces, esta composición que tiene
esta pasta cinquenólica lo hace pues un material ideal para lo que es la toma de impresiones definitivas o modelos de trabajo por su estructura, ya que una vez que este material entre a la fluctualización, ¿ya? Cuando el material fluctualiza, es decir, cuando este material reacciona, una vez que termina de secarse, de ponerse rígido y entra en un estado plástico, no existe pérdida dimensional con este tipo de materiales, ¿ya? Y aparte, este tipo de materiales nos da un tiempo adecuado a nosotros de trabajo que oscila entre 3 a 6 minutos, dependiendo del ambiente donde nosotros trabajemos y dependiendo si nosotros vamos a utilizar algún tipo de acelerador, ¿ya? Normalmente, el tiempo de espatulado que nosotros debemos realizar a la pasta cinquenólica es de 1 minuto. Lo que nos quiere decir que nosotros tenemos el tiempo suficiente para hacer un adecuado espatulado, una adecuada centrado de la cubeta y recién la toma de la impresión, ¿ya? Estos materiales, lo que es la pasta cinquenólica, nos van a dar una ventaja o ciertas ventajas bien marcadas en donde nos van a permitir de retomar unos excelentes detalles de nuestra impresión. Tiene una excelente estabilidad dimensional y aparte, este material es biocompatible con el organismo. No produce ningún tipo de reacción, ¿ya? Entonces, se produce perfectamente todos los detalles de la cavidad bucal, buena estabilidad dimensional y biocompatible. Pero tiene una desventaja, ¿ya? Que es el sabor. No, es un sabor, el eugenol mismo, si ustedes han oído el eugenol, de lo que utilizan en operatorio, es un sabor muy fuerte, muy picante, que se lo han puesto en contacto. Al poner a toda la mucosa en el paciente, esa sensación de picazor, ya le irrita al paciente, le molesta, ¿ya? Y aparte, que es un material sucio, no se va a quitar fácilmente de la loseta, ¿ya? Entonces no se quita fácil de la loseta. Y en las primeras impresiones que ustedes van a tomar con este tipo de materiales, estoy por seguro, pues que a su paciente van a manchar toda la cara, lo van a dejar con eugenol manchado, su paciente. ¿Ya? Entonces solamente es una práctica. Y el último material, el material terciario de impresión, van a ser aquel material que va a ser el acondicionador de tejidos. Es este. Este es el material de acondicionador de tejidos. Este tipo de materiales, principalmente este acondicionador de tejidos, de lo que es el Coe Comfort, estos materiales se los utiliza principalmente para realizar impresiones funcionales o impresiones en donde vamos a tratar al paciente que tiene algún grado de estomatitis protésica. Entonces nosotros vamos a poder mezclar este material y lo de bueno que nos va a proporcionar una impresión funcional de la cavidad bucal porque nosotros vamos a colocar este material y lo vamos a despachar al paciente con la impresión, con el material de impresión en su misma plaquita. Lo despachamos, el paciente al cabo de 48 horas, el paciente ha comido con esa plaquita que ha estado un poco más estable, ha comido, ha hecho sus gesticulaciones, entonces el paciente ha reproducido todos los movimientos que hacen musculares, gesticulaciones, ¿verdad? Y ahí nosotros hemos tomado una adecuada impresión funcional. Entonces nos van a marcar los movimientos de los frenillos, nos van a marcar perfectamente la profundidad del surco, hasta donde no molesta. Es decir, esto es un adecuado material de impresión. Pero depende, un pero es que la desventaja más grande que tiene este tipo de material de impresión es de que tiene un alto costo. Normalmente un acondicionador de tejidos oscila entre los 120, $150. ¿Ya? Ya, entonces,
va a depender mucho en el lugar que nosotros trabajemos, ¿ya? Entonces debemos considerar siempre mucho, jóvenes, ¿ya? Ahora, cuando nosotros vayamos a escoger o tengamos que ver nosotros los materiales de impresión, debemos indicar que todos los materiales de impresión, ya sean la silicona, ya sean lo que corresponde a ser los alginatos, ya sean lo que van a ser las gorivas, todos los materiales de impresión van a tener cualidad. Y principalmente van a ser 7 cualidades que deben tener todo material de impresión. Cuando nosotros hablamos de la exactitud, nosotros tenemos que indicar que los materiales de impresión deben tener la capacidad de reproducir todos los detalles de la cavidad bucal en sus 3 dimensiones. Es decir, tiene que completar perfectamente, tomar los detalles finos de toda la cavidad bucal. Cuando hablamos de elasticidad, al hablar de elasticidad, nosotros vamos a indicar que es la capacidad que tienen los materiales de impresión para poder recuperar sus dimensiones originales al momento de ser retiradas de la boca. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que nosotros, cuando tomamos la impresión, ya sea con lo que es el alginato, lo que sea las siliconas, tomamos la impresión y al momento de retirar, siempre va a haber un movimiento de desplace. Entonces, las materias de impresión se van a se van a mover, se van a distorsionar, digamos, pero va a retirar de la boca, ese mismo material va a volver a su misma posición. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante, que esa cualidad que debe tener. Estabilidad dimensional. Esta capacidad de los materiales de impresión nos va a ayudar perfectamente que no exista distorsiones en lo que va a ser forma, tamaño de la impresión que nosotros hemos tenido. También, cuando hablamos de fluidez, nosotros debemos entender por fluidez aquella capacidad de que el material este material de impresión debe tener la característica de llegar a las áreas más pequeñas o las áreas más profundas para poder copiar exactamente la estructura anatómica que nosotros estamos tomando en cuenta. ¿Ya? Entonces debemos considerar bastante. La flexibilidad es similar a la estabilidad porque va a ser la capacidad por lo cual los materiales de impresión van a retornar a su forma original después de haber tenido algún grado de tensión al momento de ser retirado de la boca. La sexta característica o cualidad de los materiales de impresión deben ser resistentes al desgarro. Esta capacidad principalmente nos indica que los materiales deben tener esa capacidad de tracción, ¿ya? No deben romperse fácilmente al momento de retirarse. Entonces, combinada con la capacidad de elasticidad y la flexibilidad, deben poder salir sin tener ningún tipo de distorsión de la cavidad bucal. Y cuando hablamos de compatibilidad, en acá debemos decir e indicar que todos los materiales de impresión deben ser biocompatibles con los tejidos bucales y no producir ningún tipo de reacción a nivel del tejido bucal o de las piezas dentarias en las PPRs. ¿Ya? No debe producir ningún tipo de lesión. Entonces, esas son las cualidades que debe tener todo material de impresión. ¿Ya? Y ojo que van a ser preguntas de examen. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros debemos considerar al momento de tomar la impresión, nosotros debemos considerar 2 cosas fundamentales.
es la resiliencia que va a tener nuestra mucosa frente al material de impresión. Es decir, que cuando nosotros vayamos a introducir un material de impresión cargado a la cubeta y al momento de hacer una presión, vamos a generar fuerzas, ya vamos a generar fuerzas a nivel de la mucosa. Y nosotros debemos tener la capacidad de que no debemos hacer presión exagerada en un lado y en otro lado no. Si hacemos eso, ¿qué es lo que va a producir? Vamos a producir distorsiones de impresiones a nivel de la zona de soporte de cada impresión. Es decir, sobre el espacio desdentado, vamos a producir una falsa impresión, en donde nos puede dar la característica de que un lado puede ser más alto y otro lado más angosto, más bajo, más alto y otro más bajito, ¿ya? ¿Esto por qué? Si bien nosotros sabemos que la mucosa a nivel del paladar y a nivel de lo que es el maxilar inferior, o lo que es la mandíbula, tiene un tejido de protección, ¿verdad? Tiene un tejido que es el tejido, ¿no ves? De masticatoria, la mucosa masticatoria, la mucosa de recubrimiento, tiene mucosas. Esta mucosa, en su parte interna va a tener también los estratos que tiene toda nuestra piel, va a tener tejido conectivo, va a tener mucosa, va a tener un tejido graso, todo, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la resiliencia normal en una mucosa, si nosotros presionamos con fuerza, esta mucosa va a tener, si nosotros hacemos esta presión, si verán en la cámara, lo que está haciendo esta presión sobre el paladar, en algunos casos puede presionar y puede, No se observa muy bien lo que está explicando en la mire, cámara. acá, ahora sí. Solo se ven sus lentes. Ya, perdón. No sé con cuál cámara estoy. A ver un momentito. No sé, estoy con dos cámaras, creo. Ahora, ¿se me ve? Ahí, ¿se me ve? Exactamente, o ya no se me ve. Ahora sí. Ya, Sí. cuando hacemos esto, si yo presiono esto, tiene si presiono esto, mi piel vuelve a su posición, ¿verdad? Entonces, acá yo tengo estratos, estratocorneo, tengo tejido conjuntivo, tengo tejido graso, ¿verdad? De igual manera nosotros tenemos a nivel de la mucosa. Si yo presiono en un lado más y en otro menos, ¿qué es lo que ocurre? Que este lado más presionado va a introducirse un poquito y el otro no. Entonces eso va a dar que nuestros modelos sean desvariados. Entonces, el valor que va a tener la mucosa de resiliencia es entre 0,8 a 1 milímetro. Y si yo presiono con el material de impresión fuerte, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esos valores normales que van de 0,8 a 1 milímetro pueden aumentar. Pueden ser de 1,5, 1,2 milímetros por la exagerada presión que voy a ejercer. Entonces, si ocurre eso, mis modelos de trabajo van a variar de distinta forma. Entonces, por eso, la presión al tomar la impresión con esas cubetas debe ser uniforme en ambos lados. Y ya vamos a ir viendo que existen distintas técnicas de impresión que nosotros vamos a ir viendo. ¿Ya? Es lo que nosotros debemos contar bastante. Entonces, al momento de tomar con los materiales de impresión, debemos tomar en cuenta varias cosas. Ahora, nosotros debemos determinar ciertos factores que nos pueden determinar si la dimensión de nuestra impresión que estamos tomando, ya sea nuestro paciente desdentado total o desdentado parcial, van a ser exactas o no. Entonces, en acá nosotros debemos considerar 7 cosas bien marcadas. 1, lo que les decía hace ratito, la presión que nosotros aplicamos al tomar la impresión. ¿Con qué presión estoy tomando? Si estoy presionando muy fuerte o no estoy presionando. Entonces nosotros debemos considerar eso, la presión que aplico al material de impresión. 2, la fluidez y la calidad de material de impresión que nosotros estamos utilizando
para lo que es la toma de la impresión. Porque no es lo mismo tomar una impresión con un alginato marca X, ¿ya? Que cuesta unos 25 pesos, digamos, con un alginato marca Y, que tiene su valor entre 70 y 80 bolivianos, ¿no? Entonces, inclusive eso va a determinar la fluidez y calidad del material de impresión que nosotros vayamos a tomar. ¿Ya? Entonces, depende mucho de la fluidez y la calidad del material que utilicemos. El tiempo de fraguado o gelificación que va a llegar a tener nuestro material de impresión. Si nosotros vemos y en las instrucciones que nos dice el que ha creado el material de impresión, nos dice, antes de sacar la impresión, espere 3 minutos, pues hay que esperar 3 minutos. Si nosotros no hacemos caso a las instrucciones que nos da ahí el, el que ha hecho el material de impresión, ténganlo por seguro que si nosotros retiramos a los 2 minutos el material de impresión, ¿qué es lo que ocurre? En ese minuto, el material va a seguir produciendo ese tiempo de fraguado, va a seguir contrayéndose. Entonces nos va a dar una exactitud errónea de no va a ser exacta nuestra. ¿Ya? Otro factor que debemos tomar mucho en cuenta es que en lo posible se debe tomar impresiones bucales cuando no exista ningún grado de inflamación o que existan lesiones a nivel de la cavidad bucal. Porque si existe algún tipo de inflamación, tengan por seguro que eso nos va a producir una impresión no exacta, en donde nuestras cubetas o prótesis definitivas van a, cuando pase el proceso de inflamación, nuestras prótesis que hemos confeccionado van a ser holgadas. Ya, entonces debemos tomarlo en cuenta. Ahora, por lo general, nosotros debemos recomendar a un paciente que ha venido a hacernos consulta a nosotros, ¿ya? Ha venido a consultarnos a nosotros y quieren confeccionar ya sea una prótesis total o una prótesis parcial. Nosotros debemos indicar al paciente que por lo menos no debe usar su prótesis entre 2 a 3 días. ¿Ya? No debe utilizar nada. En una primera instancia. Ahora, si el paciente dice, no, doctor, yo no puedo estar sin mis prótesis porque yo soy una persona pública que tengo que hablar, entonces nosotros ahí tenemos la factibilidad de utilizar un acondicionador de tejidos, lo que es el COE Comfort. Nosotros lo colocamos este material de impresión en sus prótesis y lo despachamos al paciente por un periodo de 2 o 3 días, ya que el COE Comfort tiene la facilidad de reducir cualquier grado de inflamación o lesión a nivel de la cavidad bucal, combinando con algunos medicamentos, ¿ya? Entonces, eso es lo que podemos tomar en cuenta, ¿ya? Y el último punto que nosotros debemos tomar en cuenta para un factor que nuestra impresión sea exacta es de que las impresiones nosotros debemos realizarlas en áreas semisecas, no completamente secas. Es decir, que para la toma de impresión para un desdentado total o un desdentado parcial, antes de llevar la impresión a la cavidad bucal, agarramos nuestra jeringuita y soplamos todo lo que es la mucosa. No las resecamos ni las secamos, sino las semisecamos, un poco de aire y tomamos la impresión. Entonces, estos factores que les estoy indicando nos van a ayudar principalmente a que nuestra impresión sean exactas. ¿Ya? Entonces, a tomarlo mucho en cuenta, jóvenes. No es directamente que llegue su paciente, ya en este mismo momento tomo la impresión y al momento de entregar sus prótesis, sean totales o parciales, entregan y se les va cayendo. ¿Ya? Entonces, eso debemos considerar bastante siempre, jóvenes. ¿Ya? Ahora,
Es por eso que de acuerdo a la calidad de impresión que nosotros vayamos a tener a nivel de nuestras impresiones, nosotros tenemos que hablar de niveles de funcionalidad de impresión. Y cuando hablamos de niveles de funcionalidades de las impresiones, es decir, cuánta funcionalidad nos da nuestra impresión, nosotros vamos a hablar principalmente de 4 niveles de funcionalidad. ¿Ya? ¿En dónde? Estos niveles de funcionalidad se van a poder catalogar tanto en prótesis totales como en prótesis parciales. Es decir, estos niveles de funcionalidad nosotros los vamos a poder valorar en ambos. Y entonces vamos a decir que el nivel de funcionalidad nivel 1 va a corresponder en una impresión, va a estar perfectamente tomada a nivel de la zona edéntula. Es decir, que esta zona edéntula, tanto en desdentados totales, en desdentados parciales, deben ser exactas en extensión y deben ser perfectamente fidedignas o deben otorgarnos una fidelidad adecuada. Ya que si tiene una fidelidad adecuada, tiene una extensión adecuada, este nivel de funcionalidad número 1 nos va a proporcionar a nuestra futura prótesis un buen soporte. Nos proporciona un buen soporte. ¿Ya? Ahora, ese es el número 1, en donde las áreas edéntulas, tanto en desdentados parciales como en desdentados totales, deben estar adecuadas en el área edéntula y deben ser fidedignas, ¿verdad? Y eso nos proporciona soporte. No se olvide, pregunta de examen. El nivel número 2, el nivel número 2 de funcionalidad de una impresión que nosotros debemos tomar mucho en cuenta, va a corresponder que la impresión se tome perfectamente a nivel de los bordes periféricos, a nivel, acá voy a cambiar de imagen, perdón, voy a cambiar de imagen, que nosotros podamos impresionar lo que son frenillos laterales, podamos tomar la impresión de las inserciones musculares, ¿ya? Eso nos va a proporcionar a nivel de las prótesis parciales, a nivel de las prótesis parciales, a nivel de las prótesis totales nos va a proporcionar retención. Y a nivel de las prótesis parciales, con la ayuda de los detenedores, va a incrementar la retención de la prótesis. Entonces, el nivel de funcionalidad grado 2 nos dice que debe impresionar perfectamente lo que son frenillos, inserciones musculares, tanto del piso de la boca, ¿ya? El piso de la boca, los frenillos laterales que existen, ¿ya? Entonces eso debemos impresionar adecuadamente, ¿ya? Ese es el nivel de funcionalidad 2. El nivel de funcionalidad 3 es aquella en donde la impresión que nosotros vamos a tomar va a estar copiada adecuadamente la extensión de los flancos, tanto, y vamos a observar que la altura sea idéntica, esta altura de los flancos sea idéntica a la zona de impresión que hemos tomado. Es decir, que una vez que retiremos nuestra cubeta, veamos la altura de nuestra impresión, que sea la misma a la altura del flanco que hemos tomado. Si es así alta, tendrá que ser alta. Si es así bajita como acá, pues ese sector tendrá que ser así bajito. Entonces vamos a tener que tomar
que la altura sea adecuada y que respete perfectamente todo el espacio protético funcional, tanto en grosor y en todo el contorno de la cavidad bucal con actividad neuromuscular. Entonces, esto nos va a determinar a una prótesis que tenga soporte, estabilidad. Soporte y estabilidad. Eso en las prótesis totales. En las prótesis parciales, este nivel de funcionalidad junto a los detenedores que va a tener y la conformación de los conectores mayores, la conexión de los conectores menores, la formación de planos guía y la adecuada toma de impresión nos va a producir que tenga una buena retención, estabilidad, ¿ya? Y un buen soporte. Entonces, eso nos habla el nivel de funcionalidad 3. Eso debemos considerar bastante. El nivel de funcionalidad, nivel 4, principalmente se va a dar en las impresiones que nosotros vayamos a realizar a nivel del maxilar inferior. A nivel del maxilar inferior, ¿ya? En donde este nivel de impresión va a estar estrechamente relacionada con las flexiones masticatorias que va a tener el maxilar y va a estar relacionada con el grado de reabsorción ósea que va a tener el paciente. Porque va a existir, como en este caso, si estarán observando acá, acá tengo una área invertida. Acá tengo una ligera área invertida, pero acá tengo una superficie amplia y acá tengo una superficie amplia. Normalmente, cuando nosotros hacemos la impresión de los maxilares inferiores más que todo, nosotros no debemos ver que nuestra impresión en este grado debe de tomar en detalle la impresión y extenderse hasta el piso de la boca, ocupando el espacio retromiloioideo para una adecuada impresión. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos hacer ciertas maniobras y ciertas técnicas de impresión que se les va a explicar más adelante cuando nosotros veamos estos tipos de pacientes. O cuando vea una PPR, como estamos viendo acá, pero en acá igual tenga una reabsorción alveolar que esté hasta el nivel del hueso basal. ¿Y cómo tomo esa impresión para que sea exacta? Entonces ya vamos a ir viendo más adelante qué tipo de impresión yo voy a realizar. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Con esta parte de lo que son las impresiones, ya que la próxima semana vamos a hablar de las técnicas de impresión, tanto a boca abierta, boca cerrada, para desdentados parciales y para desdentados totales. ¿Dudas, preguntas con esta parte de niveles de funcionalidad en impresiones? Doctor, no le entendí muy bien lo que habló sobre el nivel número 1. ¿Podría volver a explicar, por favor? El nivel número 1, ya. Sí. El nivel número 1, habíamos dicho que principalmente va a corresponder a una impresión, aquí voy a colocar, a una impresión, que va a darse principalmente a nivel de toda la área de soporte, es decir, a todo lo que va a ser el proceso alveolar. Quiere decirnos que nuestra impresión debe estar adecuadamente tomada en estas zonas de rebordes, tanto en prótesis totales como en prótesis parciales. Es decir, estas áreas edéntulas deben ser tomadas adecuadamente, deben ser fidedignas, es decir, no deben sufrir ningún tipo de distorsión.
No puede ser de que en tu impresión esto sea más ancho en sentido vestíbulo palatino, ¿ya? Pero cuando observas el ancho que tiene vestíbulo palatino es más delgadito que la boca. A eso se refiere, de que las dimensiones que nosotros vayamos a tomar de estas áreas edéntulas sean idénticas, sean iguales. A eso se refiere el grado número 1, pero solamente de las áreas de soporte. Todas estas áreas de soporte. A eso se refiere. En donde la extensión, inclusive esta extensión que viene de acá hasta acá, debe ser la misma en una prótesis. En donde acá igual, desde este límite hasta este límite, nosotros debemos tomar perfectamente. No debe existir acá una burbuja o no debe existir nada. Debe ser una impresión exacta. A eso se refiere el grado 1. Ya que estas zonas que estamos viendo nos van a proporcionar soporte a la prótesis, porque es acá donde eso va a soportar la prótesis. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta más en relación a este tema? Les pediría, por favor, que... Doctor, Sí, disculpe, cuando solicitamos al paciente portador de prótesis totales que no use 2 días sí, sus prótesis para tomar una impresión, sí, sí. ¿esto implica también en el momento de masticar o le decimos que puede usarlas en esos 2 días solo para masticar, digamos, o nada? En lo posible, de que no trate de usar, porque O si bien sea, algunas prótesis el paciente va a hacer uso de sus prótesis, algunos van a estar bien holgadas, que al momento de hablar se van a mover, ¿ya? Van a moverse y va a existir este impacto, ¿verdad? A la prótesis con el antagonista, entre prótesis. Y este impacto va a repercutir a la mucosa y no va a existir una desinflamación de la mucosa. Entonces, es lo posible que deje de utilizar de 2 a 3 días, que no utilicen nada la prótesis, para tomar una adecuada impresión. ¿Ya? ya, doctor, una dieta líquida sería entonces en los 2 días. Líquida. Es decir, que no utilice Pues, la prótesis. Su comida va a poder comer normal, pero que no utilice la prótesis. ¿Ya? Es lo principal. ¿Ya? ya, gracias, doctor. Listo. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Lo que son las propiedades de los materiales de impresión, jóvenes y señoritas, ya ustedes lo han llevado en materiales dentales, cualidades, composición química, que tienen todos los materiales de impresión. Eso ya ustedes tienen que ir repasando, ya que si bien nosotros estamos dando materiales de impresión, solo estamos dando un pantallazo y dando algunas características, pero todo lo demás ya ustedes deben ir estudiando y repasando, porque ese tema ya lo han llevado ustedes. Ya, entonces, nosotros ya desde la próxima semana vamos a hablar de técnicas y ahí les pediría que por lo menos vayan leyendo las técnicas de impresión, de lo que son de prótesis totales y prótesis parciales, lo que son las técnicas de impresión selectiva, vayan hablando de las técnicas alginato, vamos a ir viendo todas las impresiones, tanto en impresiones primarias como en impresiones secundarias. Es decir, lo que es el mundo de técnicas de impresión es amplio. Por eso indican algunos que no es tan importante el material de impresión que nosotros vayamos a tener, la calidad de impresión del material, ¿ya? El costo, lo que decía hace ratito. Es la capacidad del odontólogo en manejar las técnicas de impresión que se nos puede proporcionar, que nosotros podemos tener. Porque va a haber circunstancias en las que nosotros vamos a tener que poner en práctica y ver las distintas técnicas que podemos utilizar, porque cuando tengamos un torus palatino, ¿qué tipo de impresión voy a realizar? ¿Cómo voy a realizar la impresión? No va a ser una impresión convencional normal, agarrar la cubeta y tomar la impresión, no, sino cómo voy a hacer esa impresión. Cuando tengan pacientes en socavado, ¿cómo voy a realizar esa impresión? Entonces, ahí es lo distinto, en las PPRs igual. Y cuando estén en clínica, estoy de seguro que van a tener piezas PPRs que solamente contengan de premolar a premolar o de canino a canino
en la parte posterior esté completamente absorbido a nivel del hueso basal, inclusive el piso de la boca ya está invadiendo los bordes alveolares, las impresiones que ustedes van a tomar nunca van a ser profundas, no van a tomar la impresión del fondo del surco, no van a tomar la impresión del espacio retromileoideo, porque al agarrar una cubeta en donde los dientes ya te van a poner un límite, en la parte posterior no vas a poder acentuar a la base, al tejido. ¿Qué hago en esos casos, verdad? Entonces, nosotros, mi persona les va a enseñar, hablando de esas técnicas, qué es lo que deben hacer ustedes cuando tengan sus pacientes y van a ver cómo sus técnicas les va a salir. O a un paciente que sea un paladar ojival, ¿cómo van a hacer la impresión? Eso yo les voy a ir dándoles poco a poco, pero la próxima semana empezamos a hablar de eso. Entonces, para lo cual yo les pido que repasen, busquen alguna literatura de materiales de impresión, ya, pero de todas maneras yo también, una vez concluyendo la clase teórica, yo voy a dejar todo el material para que ustedes repasen de ahí. ¿Entendido, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna pregunta más que tengan? Jóvenes, o estoy solo. No, doctor, está claro. Todo claro. Ya, son 55. ¿Qué pasa? Así son, pues. Así Sí, son. doctor. El Entonces, frío, doctor, el frío. el frío, ¿qué tiene que ver? Están en su casa ustedes, se pasa. Es que se han dormido, doctor, y les da flojera De seguro, eso participar de estoy. la clase. Listo, jóvenes. Entonces, nos estaríamos encontrando el próximo martes para hablar lo que son todas las técnicas de impresión, tanto primarias como secundarias. ¿Está bien? Que tengan un buen descanso, jóvenes, desde esto de tarde. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. Hasta doctor. luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.